Y hoy hemos tenido de todo, en de todo un poco, no se pueden quejar. Después de pole dance, seguimos como en familia, con esas pautas de crianza para evitar el acoso escolar. Claro que también hemos tocado temas importantes y dense en cuenta que todo va ligado. El hecho de que exista el acoso escolar no quiere decir que nos vamos a preocupar por prepararlos para que eso no les pase o para que no vayan a ser ¿cómo se dice?, los protagonistas de esas situaciones. Se trata de pautas de crianza, indefinidamente para que vayan a servir. Si usted tiene toda la ayuda y obviamente es el guía para sus hijos, no tiene por qué preocuparse por nada, ellos sabrán manejar las situaciones. Perfecto, ¿no, Lina. Bienvenida nuevamente. Gracias. Ahí nos mostraban un tweet. Sí, eso me estaba diciendo Luchito, tenemos Twitter, me gusta que la gente esté, @DTUP Cosmovisión. Luchito, es la mejor forma de estar aquí en De Todo Un Poco. Aquí lo tenemos, Lina, en pantalla, nos escribe Diego Alejandro, @Dalejo35, y nos dice, ¿cómo puede darse cuenta un padre si su hijo está en situación de acoso escolar? Muy buena pregunta, la estuvimos tocando al principio del ciclo, pero qué bueno ayudar a este padre de familia para que tenga rápidamente esas, ¿cómo se dirán? Esos tips. Esos tipsitos para poder reconocer si su hijo es víctima del acoso escolar. Perfecto, hay unos tips básicos que como papá y mamá podemos identificar. De pronto nuestro hijo y nuestra hija tienen cambios repentinos de humor, extrañamente. Segundo, se vuelven apáticos con la escuela, ya no quieren ir a estudiar y siempre va a existir una disculpa para no ir a estudiar. Lo otro es que empezamos a evidenciar que a mi hijo le hacen falta cosas de los útiles o le faltan los borradores, los lapiceros, los cuadernos, los bolsos, las chaquetas, porque se van perdiendo, porque esos agresores muchas veces les dañan las cosas o se roban las cositas. Y otro asunto que es muy importante, empiezan a haber episodios de angustia, acompañados de depresión y un gran silencio. Y es aquí muy importante, por eso cuando ahorita hablábamos de las pautas de crianza, si esas pautas de crianza se han construido a través de la violencia, es muy probable que ese hijo o esa hija guarde silencio. Guarde silencio porque una posible respuesta de los padres es, no sea tonto, no sea tonta, no devuelva el golpe, o simplemente eso no le pare atención, eso no tiene significación, o lo otro que le pueden decir, hágale, quédese callado, no pasa nada. Entonces, ahí es preocupante. Por eso decimos, papá, mamá, comuniquémonos abiertamente con nuestros hijos. Busquemos que los hijos no nos tengan miedo, por el contrario, que los hijos nos respeten. Y es aquí, Lina, donde aparece esta ficha que se llama inteligencia emocional. A la que hay que invertirle muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque en la escuela, en el colegio, en la universidad, nos están ayudando a potencializar esa inteligencia racional, pero de nada sirve todo ese conocimiento si no sabemos cómo administrarlos a través de eso que se llama inteligencia emocional y que básicamente se reduce en la manera como nosotros administramos nuestras emociones y en esa administración de las emociones cómo nos conectamos con el otro. Esas emociones inteligentes, bien administradas, es la que nos va a permitir construir un vínculo mucho más fuerte con nuestros hijos. Muy bien, por acá también tenemos la comunicación, una herramienta clave para esas pautas de crianza. Exacto, y era lo que mencionábamos ahora, esa comunicación va a ser una comunicación positiva si mi hijo me está respetando, porque igualmente hay comunicaciones agresivas o comunicaciones negativas, y lo que tenemos que buscar es que la comunicación sea lo más positiva posible, y cuando hablamos de comunicación positiva es que mi hijo tenga la capacidad de decirme qué está pensando, qué está sintiendo, qué está decidiendo, y yo como padre de familia tener la capacidad de escucharlo abiertamente como padre de familia, no como un amigo. Porque como padre de familia tendré unas posiciones críticas donde desde la posición crítica le puedo aconsejar en la toma de decisiones. Pero mi hijo tiene que tener la capacidad de comunicarse esas cosas, comunicárselas abiertamente con el padre. Y aquí la cuota inicial la pone el papá y la pone la mamá. ¿Cómo? Con pautas de crianza positivas. Muy bien, y aquí límites y reglas. Esta me encanta porque viene de la ley de la correa, como nos tocó a nosotros. Y con esto nos damos cuenta de que las podemos tener sin necesidad de maltrato físico y psicológico. ¿Qué quiere decir? Que los límites y las reglas pueden estar y se deben cumplir a través de la comunicación asertiva y ese buen vínculo. Totalmente. O sea, es lo mismo que nos tocó a nosotros, pero esta vez lo estamos logrando con amor. Mira, nada más ahora con
con la doctora Diana Flores estábamos conversando detrás de cámaras de estos pacientes que llegan, donde la mamá llega y me dice, tengo un problema con mi niño tiene una gran dificultad para tomar decisiones, y cuando uno los invita a la consulta, resulta que llega el niño de la mamá y el niño de la mamá tiene 22, 23 años. Sí, y esa manera como cuando la mamá dice, mi niño tiene un problema, que uno se imagina a un menor de edad, uno dice, hay un síntoma, ¿cierto? Esa mamá siempre ha tratado a su hijo como un niño, no le ha puesto unas reglas claras, y ese sujeto que tiene 22, 23, 24 años, literalmente tiene una estructura emocional y actitudinal como un niño, que depende permanentemente de esa madre. Cuando hablamos de poner límites, hablamos de poner límites. ¿Cuáles son las reglas que tenemos nosotros en la construcción de familia? Pero son reglas concertadas con nuestros hijos. La vez pasada yo les decía, construyamos las reglas con nuestros hijos, pongámonos de acuerdo cuál es la regla y cuál es la sanción. Y la sanción igualmente se construye entre los dos. Hagamos ese pequeño ejercicio y nos damos cuenta de los cambios actitudinales en nuestros hijos y nos damos cuenta cómo esa inteligencia emocional en ellos crece exponencialmente. Bueno, de verdad que me encanta el tema, Edison, y hay muchos más todavía para los padres de familia, así que esta invitación es extensiva. Totalmente. Eso no se nos va a ir con el ciclo del acoso escolar, ¿no? Todavía hay mucho más para entregarles. Me gusta todo lo que estás trabajando, te felicito porque Gracias. Me estabas contando ahorita que están hablando de pautas de crianza, están hablando de cómo desde los 6 años, que es la edad más o menos en que los niños están en transición, empezar a hablarles y crear una cultura para acabar con ese acoso escolar, para acabar con todos esos miedos, para crear personas seguras y capaces de vivir en la sociedad. Silina, desde la Liga contra el Bullying, www.ligacontraelbullying.com, estamos trabajando una serie de estrategias con todos los grupos poblacionales, tantos con niños de primera infancia, con los chicos de primaria y bachillerato, igualmente con los padres de familia, apuntándole mucho al tema de la prevención del acoso escolar. Bueno, y al final del programa encuentran el teléfono de Edison González, psicólogo, está dispuesto a servirles. Linis. Luchito, hay preguntica, no Sí. lo vas a dejar ir, no es que hay que sacarle el jugo. Nuestro Twitter está disparado, @DTUP Cosmovisión, y nos preguntan, buenas tardes, el abuso escolar también se da por cuenta de los profesores, muchas gracias, y nos escribe MJ Diego Arroyave. También lo tocaste al inicio, me acuerdo. Diego, mira, esta parte es muy importante. Existen las violencias escolares. Y dentro de las violencias escolares encontramos violencia contra la infraestructura, encontramos acoso laboral por parte de los directivos, encontramos violencias asimétricas, y es ahí donde se configura esa violencia que se puede gestar entre docentes y alumnos o alumnos y docentes. Esa frase que a veces los alumnos dicen es que el profe me la tiene montada, puede ser cierta. ¿Cierto? Y también cuando dicen, es que todo lo que me pasa y el profesor no dice nada, se hace el loco. Eso también se vuelve parte de la Es más, Lina, yo te doy un dato estadístico del último diagnóstico que hicimos de acoso escolar en el área metropolitana. El tercer lugar donde se presenta el acoso escolar es en el salón de clase con la presencia del profesor. Y cuando hablamos con la presencia del profesor es porque el profesor a veces, consciente o inconscientemente, avala situaciones de agresión. Por ejemplo, el alumno que permanentemente le pone un sobrenombre inadecuado a un compañero, y ese profesor cuando escucha el sobrenombre se ríe, ¿cierto? O cuando el alumno está hostigando con el sobrenombre al compañero, no actúa ni dice nada. Esa forma de agresión pasiva es lo que los adolescentes dicen, se genera una forma de agresión en el salón de clase con la presencia del profesor. Muy bien, ahí está resuelta la inquietud, Luchito, ¿lo dejamos ir? ¿O todavía hay mucho más? No, tiene que irse a trabajar, Luchito, y acá lo vamos a tener más adelante. Tiene muchos temas que le interesan a ustedes, padres de familia. Al final del programa encuentran los teléfonos de Edison González, psicólogo, hoy invitado de todo un poco.